¿Qué ocurre después del 58 cuando cae Pérez Jiménez? A nivel comunitario se producen dos cosas importantes. Una, el Partido Acción Democrática comienza a desarrollar la Junta Promejora. El dirigente máximo de esa Junta Promejora era el hombre de la chaqueta negra, Diógenes Caballero, que comienza a organizar, eso es lo que nosotros pudiéramos decir ahorita, asociaciones de vecinos, organizaciones comunitarias. Pero ya Acción Democrática viene con su concepción de crear Junta Promejora para estar organizada la comunidad. Paralelamente, el Partido Comunista, se me fueron los 8 minutos, paralelamente el Partido Comunista y el MIR, comienza la época violenta, la época del 60-70, y comienzan a desarrollar los núcleos de las células clandestinas de lo que era. Recuérdense que el Partido Comunista y el MIR están en la lucha armada, y el 23 de enero, con ese espíritu reverde, aquí comienza a participar la gente, o sea, muchos militantes, altos dirigentes de esos partidos, vivieron el 23 de enero y comienzan a participar en células clandestinas y a desarrollar la lucha armada en el 23 de enero. Luego la derrota de los partidos, el MIR del MIR y del Partido Comunista, la derrota política, más que militar, comienza esa debacle dentro del movimiento de la izquierda aquí en el 23 de enero, y muchos vivimos esa debacle. ¿Qué fue esa debacle? Muchos frustrados, mucha gente que ya no quería saber nada de revolución, muchos revolucionarios que se metieron ampones, muchos revolucionarios que se pasaron para la derecha, y eso de alguna otra manera se repercutió en el 23 de enero. Eso fundamentalmente fue en la época del 60, 70. Hay casos, por ejemplo, de historia de revolucionarios que al pasarse para el enemigo, o sea, cuando hablamos del enemigo de la derecha, ¿qué hicieron? Delataron a los dirigentes que estaban en la clandestinidad, hubo tortura, hubo allanamiento y mucha gente se tuvo que ir de acá. A partir del año 80, cuando comienza el gobierno de Luis Herrera Campi, comienza a desarrollarse las asociaciones, las juntas de vecinos de esa época a nivel comunitario, porque tenemos que ver cómo desarrollaba el gobierno esa junta de vecinos. Eran organizaciones comunitarias para controlar el gobierno de turno a la comunidad, a la organización comunitaria. Antes se llamaba Junta Promejora para los adecos, Junta de Vecinos para los copellanos, pero siempre era tener control para evitar ese sentido, ese grito de reverdía que lo tenía el 23 de enero. Fíjense que el caso de Diógenes Caballero fue un revolucionario del 23 de enero y después se convierte en un perseguidor de lo que eran revolucionarios, porque de revolucionario pasa a conservador. Entonces el papel de él era después continuar buscando los que eran revolucionarios, y ese era el papel que le dieron los copellanos en ese sentido. En la época del 70, se me olvidaba decir esto, Acción Democrática crea un grupo paramilitar llamado la Cobra Negra. Eso lo vivimos nosotros en el 23. Yo no sé si en otras zonas de Caracas eso sucedió, pero nosotros sabemos que el 23 de enero crearon un organismo paramilitar llamado la Cobra Negra, que era encargado de buscar a los delincuentes y buscar a los revolucionarios y darle tiro. Si no eras adeco y echabas vaina es que te la pasaba quemando carros, tú sabes, o que tenías ideas revolucionarias, te buscaban, te allanaban, te delataban, y o te ibas de la parroquia o te metían 2 tiros y tú sabes, tenías que agarrar la línea. Eso sucedió en la época del 70 y eso lo vivimos hasta la época del 80. A partir del año 86 comienza la inquietud de toda una generación, y creo que muchos de los que estamos acá fue que comenzamos a vivir esa época, de la necesidad de organizarnos dentro del punto de vista de la comunidad. Porque ¿qué ocurría en el fondo político, ideológico dentro de los grupos que estábamos aquí en el 23? Que estábamos muy imbuidos de lo que habían sido los líderes en la época del 70. ¿Cuál era eso? Bueno, Partido Comunista, MIR. Y la idea era, tú te organizabas como cuadro político, como cuadro revolucionario, y ibas a desarrollar el trabajo con las masas. O sea, era la organización del partido en función de organizar las masas, pero no eran las masas organizadas por sus necesidades para después salir a decirle a la gente, mira, dale, me falta el agua, la luz. Porque yo me recuerdo que aquí hay uno de los más viejitos, que era Frank, que comenzamos a discutir, no, es que es un trabajo reformista. Lenin dijo en el año 32 que si tú te ponías a los teléfonos, el problema del teléfono, de la luz, no, esos son trabajos reformistas, nosotros tenemos que ir directo a la revolución. Imagínate, veníamos con el criterio de que, bueno, yo soy revolucionario y yo tengo que hacer el trabajo para la revolución, yo no me puedo poner a resolver problemas de conserje. Imagínate la concepción que teníamos en los años 80, y muchos de los que estamos aquí vivimos esa situación. O sea, estamos imbuidos políticamente de esa concepción y que reformista. A partir del año 86 comenzamos a organizarnos una serie de grupos. Comienza un boom, pues.
Esto era lo que en la universidad comenzaron a decir que era la generación boba, ¿se recuerdan? Cuando el rector de la universidad, en Mundo Chirino, bueno, que esta es una generación boba y por lo tanto aquí no hay posibilidad que realmente se desarrollen más actividades allá de lo que puede ser tirar 3 consignas. Fíjense, para el año 86, estos eran los grupos que existían: Por un Mejor Vivir, bloque 3 y 4, Montepiedad. Por aquí hay muchos de los compañeros que están ahí, los Jóvenes Unidos en la Sierra Maestra, Comité Ali Primera en el bloque 14 Montepiedad, ese todavía existe. El grupo Nuevo Amanecer en el bloque 44 Zona F, Generación 26, ahí están los muchachos de la Generación 26, Unión Cultural Cañada, el Cineclub La Hormiga, el Grupo de Trabajo La Piedrita, Grupo Cultural Antonio José de Sucre, Amigos del Teatro Cristo Rey, Federación de Trabajadores Culturales el 23 de enero. Esos eran los grupos que más, bueno, por supuesto la biblioteca que siempre tenía, pero estos eran los grupos que desarrollamos actividades deportivos, culturales, vecinales, pero además teníamos el germen político, la rebeldía, la revolución y tratábamos de desarrollar actividades. A partir del año, eso fue el año 86, vino el año 89, el gran sacudón, y Venezuela se revolvió. Para esa, no, en el año 80, ¿cuándo fueron los secuestros? En el año 80 y qué? En el año 81. En el año 81 se produce, nos reunimos un poco de grupos acá, muchos de estos grupos que estamos acá, hay gente que venía de los grupos de izquierda. Y había un problema de la carencia de servicios básicos en el 23 de enero. Muchos de los compañeros que lideraron esas actividades, que era la recuperación de esos servicios públicos, plantearon secuestrar una serie de unidades de servicios públicos, fundamentalmente en Montepiedad. Esa actividad se dio por 15 días, se secuestraron unidades de la CanTV, la electricidad, el hino, se llamaba para esa época, y se convocaba a las comunidades en asamblea para decidir en asamblea de ciudadanos, lo que pudiéramos llamar ahorita asamblea de ciudadanos, qué acción, digamos, entonces todavía la gente participando y pintando pancarta, bueno, por los teléfonos, eso se mantuvo como aproximadamente un mes. Incluso creo que hasta el gobierno se arrinconó un momento porque mandaron al secretario del Interior, ¿te acuerdas? Aquel viejo blanco que era bien represivo, el que fue de la Guardia Nacional, se murió hace 2 años, Murat, ok. Venía amenazado, bueno, que yo me llevo a la unidad, bueno, si te lleva a la unidad, quemamos la demás. O sea, ese tipo de cosas se dio aquí en el 23, por primera vez se dio en el 23 de enero. De todas maneras, eso está aquí voy a empezar a promocionar el libro, eso está aquí en el libro. Entonces, esa fue la primera experiencia comunitaria donde se desarrollaban actividades distintas a la de pasarle una carta al concejal, al gobernador, al presidente, para que te resolviera el problema de los servicios públicos. Después del 89, del Caracazo del 89, todos ustedes saben que el 23 de enero fue una de las zonas que, bueno, el Valle, el 23, pero en el caso del 23, vino el ejército a disparar a diestra y siniestra y volvieron los superbloques unos coladores. Después de esa situación se convocó, se organizó un comité por la vida. Y el primer apagón que hubo en Venezuela se hizo aquí en el 23 de enero. Eso fue el 29 de agosto del año de 1990. Hicimos el primer apagón, cohete. Ahí empezamos a probar, bueno, lancen unos cohetes por allá por la Circe, tú lanzas un cohete por el Mirador y ese es el momento que vamos a empezar todos a apagar la luz. Incluso fuimos a la prensa, mira, vamos a convocar al primer apagón en contra de lo que fue la masacre del 89 y más o menos ya comenzamos a pasar del 92, ¿no? Se hizo 2 veces, ok. Ya comenzamos a pasar a otras formas de lucha que desde el 80 no habíamos experimentado. O sea, ¿cómo decirle a la gente? Bueno, yo le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que como teníamos metido la vaina, coño, la protesta, tú sabes, el 80, bueno, vamos a hacer una protesta que no sea violenta, pero que la gente vea que se puede hacer otra cosa. Bueno, un apagón, pero con cohete. Y comenzamos, tú sabes, a empezar a experimentar ese tipo de actividades.